Lo primero, dar las gracias a IAGUA por haberme hecho ser partícipe de este nuevo foro. La verdad que es una muy buena iniciativa tener un foro en el que se pueda discutir pues, de temas que preocupan al sector de la agricultura. Nada, yo os voy a hablar de la eficiencia energética en el regadío desde el punto de vista de las grandes arterias principales, que son las tuberías que nosotros instalamos en los regadíos. No soy un experto en eficiencia energética, pero llevo 20 años en el sector y he hecho muchos proyectos y sé un poco la evolución que ha tenido el regadío de los años 2000 ahora. La intervención la he dividido en 6 partes. Una introducción en la que daré unos datos, destacar la importancia del agua, la evolución de los costes energéticos en estos 20 años, que, bueno, es una ruina. Las tuberías principales en el regadío, pues las arterias principales que nosotros ejecutamos en hormigón, camisa de chapa y tubería de poliéster, y evolución y aplicaciones en regadío de estas redes principales y unas pequeñas conclusiones al final que iremos viendo. Bueno, lo primero, pues dar datos de la importancia del agua en el sector de la agricultura. Bueno, esto es una tabla que he sacado del portal de IAGUA en el que el 70% del consumo en España es el sector agrícola. Ahí ve la importancia que tiene el agua en el regadío. Dentro de este porcentaje, el 75% viene de aguas superficiales, que serían como las aguas más económicas de trasladar y utilizar. Luego estarían las aguas subterráneas, en torno a un 23%, y por último otros recursos más residuales, como pues la reutilización o la desalación. En el tema eléctrico, pues datos de FENACORE, la electricidad ya representa el 30% del coste del regadío y el sector agrario, como dato, es el segundo consumidor más importante en España después de ADIF, la Administración de Infraestructura Ferroviaria. Destacar, y que yo he visto en estos últimos años, una mejora muy importante de la capacidad técnica de las comunidades de regantes, que antes estaban muy tuteladas por las confederaciones hidrográficas, y vemos que cada vez hay mejores técnicos, mejores infraestructuras, más robustas, más sostenibles, introduciendo cada vez nuevas tecnologías y muchas mejoras. Destacar, pues bueno, en cualquier regadío lo más importante, el agua, y entonces me gusta destacarlo. Factores que pueden determinar el uso del agua y su eficiencia energética, pues la orografía de la zona. No es lo mismo coger agua en el páramo, en una meseta o en la campiña de Córdoba, que hay altos y bajos. No es lo mismo coger el agua en una ladera de una montaña o en la costa. Otro factor importante es la climatología de la zona. En España lo vemos. Tenemos Galicia y tenemos Almería. Nada que ver, dos climas totalmente diferentes. La situación del recurso. Normalmente tomamos el agua de ríos. En los ríos pues hay azudes, hay canales, hay embalses, hay tomas. Quería destacar la importancia de los embalses. Este sector se basa mucho en ellos. Da que pensar en todos los inviernos inundaciones que hay. Faltan obras de regulación. Es importante que haya embalses y podamos regular este agua. Y luego, pues otros recursos como pueden ser, pues ya como hemos hablado, más residuales, la desalación o la reutilización de agua. La calidad de la tierra, no es lo mismo terrenos más arcillosos o más arenosos. La altitud respecto al mar, que va un poco con el tema de la climatología. No es lo mismo hacer lechugas a 700 metros que a nivel del mar. El valor añadido del cultivo. En España tenemos muchos cultivos. Hay cultivos top, que digamos, que sería el fruto rojo, el aguacate, fruta tropical, pero tenemos alfalfa, trigo. No es lo mismo hacer vino que maíz. Bueno, pues, y luego la cantidad de agua que necesita el cultivo. Hay arrozales y hay olivo, donde la carga hídrica es mucho menor. Destacando el tema del agua, pues aquí he puesto 3 fotografías de una comunidad de regantes cualquiera, en la que podemos ver un poco el tema del centro. Esta es la comunidad de regantes de la Sesa, en Sariñena, son 10.000 hectáreas de superficie, un gran embalse de 10 hectómetros cúbicos, una edificación en la que está una estación de impulsión. A mano derecha veis una fotografía en la que estábamos suministrando la tubería para la red principal, unos 20 kilómetros de tubería de 1.200 a 600, de hormigón con camisa de chapa y junta elástica, de presiones de 6 a 15 atmósferas, parte para gravedad y parte por impulsión, el canal del Cinca, del que toma esta comunidad de regantes, y luego un tema, claro, que está ocurriendo ahora, que es que la energía les está machacando
y hay una inquietud, y aquí, por ejemplo, tienen una planta fotovoltaica de 9 megavatios para intentar asumir ese consumo energético. Evolución de los costes energéticos, pues durante estos 20 años se ha convertido en una auténtica ruina. En el regadío, además, hace 20 años, debido a que el coste eléctrico no era muy alto, se hicieron muchísimas impulsiones y esto ha afectado mucho al consumo energético del regadío. Aquí veis una tabla y un gráfico, la tabla la he cogido del Ministerio de Transición Ecológica, donde nos dice que la agricultura es uno de los mayores consumidores, en torno al 3% dentro de todo el consumo total de España. Y luego de un artículo de IAGUA, de electricidad y regadío del año pasado, de Ignasi Servià, pues una gráfica en la que puedes ver el consumo desde el año 89, la línea roja es el consumo energético en España y la línea azul es el consumo energético en la agricultura. Vemos como la curva del consumo en España es más tendida que en el regadío, se ve la crisis de los 2006-2007, como al principio el regadío hizo muchas impulsiones, como os he comentado, luego se ha intentado sostener y ahora está muy mantenido, y eso que se están haciendo muchas obras hidráulicas, y sí que vemos pues que se está optimizando, se está haciendo obras mucho más sostenibles, intentando limitar ese coste al máximo, mientras el consumo en España sigue subiendo. Como os digo, desde mi experiencia en el mundo del riego, pues en estos 20 años el tema de las obras hidráulicas ha ido evolucionando y adaptándose muy rápido a los posibles escenarios que ha habido, como es este caso de subida de precios. Más datos del Ministerio, pues los componentes de la factura del 2004 al 2012 ha subido de 5 a 20, 4 veces. El término de potencia, el precio tarifa 6.1, de 0,1 a 1,5, o sea, sí, a 1,5, 15 veces, o sea, están subiendo la luz increíblemente. Bueno, más de lo mismo, recortes de prensa. Los regantes disparan un 120% su factura eléctrica en los últimos 10 años. Noticia de este mes, de junio, regar los cultivos costará a los agricultores más de un 50%. Datos de FENACORE en el 2015. Se estima que el sobrecoste derivado de la subida de la tarifa supone 100 millones anuales en la factura total. Bueno, después de ver un poco el tema de la problemática eléctrica, os voy a dar una pincelada de lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos conducciones para obras hidráulicas y como este sector consume el 70% del agua, pues es donde más tuberías hemos instalado. Las tuberías son la tubería de hormigón con camisa de chapa, en armado y postesado. Somos especialistas en junta elástica y también tenemos una línea de producción de tubería de poliéster de fibra de vidrio. Hacemos tuberías pues en el tubo de hormigón camisa de chapa en postesado de 500 a 2000, en armado de 1100 a 3500 y presiones de 1 a 25 atmósferas. Las características del tubo de hormigón con camisa de chapa que lo hacen muy fiable y eficiente energéticamente, pues al final son dos, la robustez y la durabilidad. ¿Qué intentamos? Hacer tuberías que llevamos montadas desde el año 1968 con más de 50 años que siguen funcionando. Muy robustas, muy resistentes y que funcionen en el tiempo y den el menor quebradero posible a los regantes y casi sin apenas mantenimiento. Como os he dicho, tenemos otra línea de producción que es la tubería de poliéster, que hacemos tuberías de entre 300 y 2000 y presiones de 1 a 16 atmósferas. Al llevar más de 50 años, pues hemos instalado más de 2.300 kilómetros de tubería, en regadío en más de 120 comunidades de regantes diferentes y estimamos que podemos estar regando unas 900.000 hectáreas de superficie de riego. O sea, aquí os quería hablar de un poco de las redes principales que hay según las diferentes soluciones que existen. Impulsiones directas, sectorizar por pisos de riego, balsas de copa de regulación, tuberías reversibles, tuberías de reutilización de agua, conducciones desde una desaladora y tubería por gravedad. Aquí es una tabla, la parte derecha, en la que es el consumo medio de energía según el origen del agua, quizá de menor a mayor coste. Las aguas superficiales, estamos hablando de que consumen en torno a 0,1 kilovatio hora metro cúbico, las aguas subterráneas estamos en torno a 0,7, los trasvases en torno a 2, el agua desalinizada 3 o 4 kilovatios hora metro cúbico y la reutilización pues depende de los tratamientos que hagas, terciario o secundario, pues puede estar en torno a 2 kilovatios hora metro cúbico.
Ahora os voy a hablar de las diferentes aplicaciones en las impulsiones directas, pues son las que os he comentado que se hacían hace 20 y 15 años más habitualmente y que ahora se busca la forma de hacerlas si no hay más remedio debido al coste energético. Bueno, algunas comunidades de regantes que hemos hecho, pues la comunidad de regantes de Terra Alta y Segarra-Garrigues en Tarragona y Lérida, la comunidad de regantes de Andévalo Minero y comunidad de regantes del Fresno en Huelva, la comunidad de regantes de Revillente, en Riegos de Levante, tenemos más de 20 kilómetros de tubería instalada allí. La comunidad de regantes de Cabecera de Riaza, en Burgos y Segovia. Otro tipo de instalaciones y que cada vez es más habitual, pues debido a que los costes se están disparando, se intenta sectorizar por pisos. Se hace un estudio planimétrico de la comunidad de regantes, se estructura por zonas de presión necesaria y se intenta llevar una parte por gravedad y otra parte por estaciones de impulsión. Obras de este tipo, pues es la Comunidad de Regantes de la Sesa, de la ya que hemos hablado y que está en funcionamiento, y obras que ahora mismo estamos en ejecución, la Comunidad de Regantes de Alcolea del Cinca y Comunidad de Orellana. Es muy habitual de que una tubería antes principal, que fuera de 2.000 o 1.800, se convierta en dos tuberías más pequeñas, una de gravedad y otra de una impulsión. Las balsas de copa, pues esto al final los regantes no quieren perder su dotación. Hay épocas en las que es invierno, las tarifas energéticas son menores, entonces se hacen grandes balsas que embalsan agua para luego en verano poderlo utilizar y normalmente esas balsas se intentan poner a una cota suficiente para poder regar la comunidad con altura suficiente. Bueno, dos actuaciones que pueden tener una balsa así de regulación o copa pues son el Molinar del Fumen y la comunidad de regantes de Lesla Carrión. Tuberías reversibles son actuaciones muy especiales. Lo que buscan fundamentalmente son embalses o balsas muy grandes para reservar agua. Se embalsa agua en épocas de poco consumo y bajo coste energético para luego utilizarlas en verano cuando el consumo es mayor. Funcionan en un sentido y en otro, por eso son reversibles. Primero como una impulsión y en el otro sentido como gravedad o presión natural. Dos actuaciones que, por ejemplo, hemos hecho en Zaragoza es el recrecimiento del embalse Malvecino para el canal de Bardenas, que pusimos dos tuberías de 1.600 y la tubería reversible del canal del embalse de la Loteta, que toma agua del canal Imperial y de Yesa. Y bueno, pues son actuaciones que en invierno las llenas suelen ser grandes embalses que no tienen cuenca hidráulica y luego las utilizan en verano para cuando hay mayores consumos. Obras de reutilización también hemos hecho. Por ejemplo, en Madrid hay una línea de reutilización de agua para parques y jardines. En regadío pues hay poco menos. Sé que ahora en el plan de resiliencia hay alguna actuación, sobre todo en las costas. Y bueno, esta es una actuación muy interesante que hicimos con Aquamed. Era una actuación medioambiental agrícola. Era en la albufera. La albufera tiene 3 depuradoras, que es la de Dar de Pinedo, la de Sueca y la de la albufera sur. Hicimos 2 actuaciones, la de Pinedo y la de la albufera sur, la conducción de Catarroja Benifayó, que había, las actuaciones azules eran para recarga de la albufera, era un tema medioambiental muy interesante, y las líneas rojas son conducciones para recarga de la acequia real del Júcar. Y la verdad que unas obras que hicimos en torno al 2010, 2012. Conducciones desde una desaladora, pues así obras que recuerde que llevan agua desalada, pues la conducción de la desaladora Escombreras en Murcia, la comunidad de regantes de Cuevas de Almanzora. Al final en Almería tienen poca agua y cualquier tubería que instales allí va a llevar un mix de agua del trasvase, de desaladoras, que hay muchas allí, o de lo poco que llueve por allí. Tuberías por gravedad, pues para mí es la actuación del libro, pero claro, solo algunas comunidades de regantes muy bien situadas o con muy buenas infraestructuras pueden ejecutar este tipo de obra. Al final es buscar una toma alta suficiente para poder regar toda la comunidad de regantes. Tenemos así algunas, como puede ser la comunidad de regantes del Puntal, con su balsa de Saubella de 5 hectómetros, la comunidad de regantes de Soses, que sale un 1.600, se fueron a otra comunidad a hacer su balsa para buscar la presión natural, y seguramente habéis oído hablar mucho de las tuberías laterales del canal de Cataluña. Es una infraestructura de muchos kilómetros, allí hay 100.000 hectáreas y hay mucha superficie que, tomando directamente del canal y utilizando el canal como embalse o regulación, pues pueden regar mucha superficie por presión natural. Como conclusiones,
pues destacar las grandes infraestructuras del riego de las comunidades de regantes, donde se instalan grandes tuberías, que nosotros instalamos tubería de hormigón con camisa de chapa, que tienen una gran responsabilidad y en las que pedimos robustez y durabilidad, y que con un funcionamiento normal, un mantenimiento siendo muy eficientes energéticamente, pues nos avala con estos más de 50 años de experiencia que tenemos. En el tema de la eficiencia energética, pues lo más importante, el agua, destacar el agua. Los proyectos hay que estudiar la infraestructura y el coste que va a suponer en la instalación y cuánto nos va a llevar mantener esto, los costes energéticos, porque debido ahora a los costes energéticos, pues cada vez hace que algunas actuaciones sean inviables. Yo me acuerdo de cuando se hablaba de hacer la infraestructura en torno a 4.000, 6.000 euros la hectárea, pues a lo mejor yéndote a 8.000 euros la hectárea, tomar desde una zona más alta, alargar tu conducción, pues te ahorras luego unos gastos de mantenimiento y eléctricos. Bueno, eso cada comunidad hay que estudiarlo. Destacar que existen cultivos que pueden soportar más costes debido a que tienen un mayor valor añadido, pero la tendencia es a bajar al máximo los costes eléctricos. Poner en valor que durante estos 20 años la federación y asociaciones como FENACORE han hecho un trabajo increíble impulsando la defensa del sector y haciendo que el campo disponga de mejores profesionales y tecnología. Y las infraestructuras en las comunidades de regantes pues, cada vez son más modernas, sostenibles y robustas. Adaptándose pues, al momento en que vivimos, esta hora pues, ha subido la luz y entonces vemos que se está permitiendo el autoconsumo y vemos cómo comunidades de regantes en las que nosotros hemos participado pues, están instalando instalaciones. Por ejemplo, en Ilcabra, donde tenemos más de 115 kilómetros de tubería, pues está planteando una planta fotovoltaica para intentar reducir en 50% el consumo eléctrico. El proyecto Maslowoten de Villena, que era una estación de impulsión hace 3 o 4 años, que fue todo el mundo a verlo. Riegos de Alto Aragón invertirá 30 millones en un parque eólico. Pues se ve que las regantes tienen una preocupación. En la comunidad de regantes, que ya os he hablado, tiene una planta solar de 9 megavatios de potencia. Y licitaciones que se acaban de hacer en el año 2020 de Castilla y León, de Itacil, para 3 comunidades en las que, por ejemplo, Delta ha instalado tubería, el canal de Toro Zamora, el canal de Pisorga en Palencia y el canal de la Malla en Salamanca. Pues ves que hay una preocupación y que este es por donde hay que tirar e intentar reducir al máximo y ser nuestro regadío lo más sostenibles posible. Bueno, quería daros las gracias por su atención y esto es lo que he intentado en estos 15 minutos de intervención.